Nos da gusto tener aquí al candidato presidencial de la Fuerza de las Regiones, el grupo que han hecho exgobernadores muy reconocidos, exalcaldes muy reconocidos de Colombia, denominado así exactamente la Fuerza de las Regiones. Me refiero a Héctor Olimpo Espinosa y le damos la bienvenida. Un gusto tenerlo por aquí. Muy buenos días, Juan, a ti, a toda la mesa y a todos los colombianos que nos escuchan esta mañana. El otro día, un analista político hacía una cuenta que diferenciaba unas encuestas de votos reales que salen de las regiones. Y nos decía, las encuestas pueden medir algo, la temperatura, sobre todo en las ciudades capitales, pero hay unos fenómenos de liderazgos regionales que tienen que ver con el apoyo municipio a municipio, donde no se hacen encuestas, y menos ahora con esta nueva ley, y el grupo de exalcaldes y exgobernadores que más allá de los candidatos es muy numeroso, tiene una presencia grande en el país, y tiene una presencia grande y una bandera. Ustedes se llaman la Fuerza de las Regiones. ¿Qué pretende la Fuerza de las Regiones? Juan, nosotros vamos a liberar a las regiones de Colombia del yugo y la dictadura del gobierno central colombiano. Aquí hay una dictadura del gobierno central de Colombia que trata a las regiones como menores de edad, que toma decisiones de manera unilateral sin consultarlas siquiera. Eso hemos visto se ha exacerbado recientemente. Y que tiene a las regiones como aquel chico menor de edad de papi, dame plata, papi, déjame ir a la fiesta esta noche, papi, o sea, nosotros queremos la mayoría de edad para las regiones de Colombia. La autonomía para nosotros es la mayoría de edad. Que dejen a las regiones expresar su riqueza, expresar su vocación, tomar sus decisiones. Que el capital humano que tenemos en las regiones, que es muy rico, tenga las posibilidades de determinar su desarrollo, sin tener que pedirle permiso a todo, en todo y para todo al gobierno central de Colombia. Mire, esta nación, Juan, creció, yo digo, como la mandarina. ¿Sí? Por eso estaba dando con esta mandarina en la mano. ¿Sí? Esta nación creció como la mandarina. La cáscara alrededor, la pulpa en el centro. En la cáscara vive el 50% de los colombianos. ¿Sí? Que está en condiciones de exclusión, de pobreza, que no está yendo a buenos colegios, no tiene buenos centros de salud, tiene menos oportunidades, tiene servicios públicos de menor calidad. En 23 departamentos de Colombia que quedan aquí en la cáscara, ¿sí? Hay 20 puntos de pobreza multidimensional, pero vive el 50% de los colombianos. Los otros 10 departamentos, incluida Bogotá, tienen 10 puntos de pobreza multidimensional y vive la otra mitad de los colombianos. Pero la forma en la que se desarrolló Colombia hace que tengamos ciudadanos de primera categoría acá en la pulpa y de segunda categoría en la cáscara. Por eso dice la ONU hace 2-3 meses que Colombia es el tercer país más desigual del planeta. Esa desigualdad no es general, es regional. Hay una brecha regional que nosotros tenemos que ser capaces de cerrar. Una de las principales causas de esto es el exceso de poder del gobierno central colombiano. ¿Por qué? Porque el poder económico persigue el poder político. Donde se concentra poder político, se concentra poder económico. Y cuando tú tienes un Estado central que maneja el 82% del fisco y el 93% de los proyectos, tú dices, estás ante un macroestado. Pero también cuando ves qué pasa en otras naciones, las de la OCDE, por ejemplo, tienen promedio 60-40, 50-50, ¿sí? Entre gobiernos regionales y gobiernos locales. Y tú miras por el hemisferio occidental, Alemania, la nación más próspera de Europa, tiene autonomía regional. Cuando vas a América, la primera economía de América, los Estados Unidos, tienen autonomía regional. Cuando vas a Brasil, segunda economía de América, tiene autonomía regional. Cuando vas a México, tercera economía de América, tienen autonomía regional. Entonces, la autonomía es un tema que se relaciona directamente con la riqueza, con la capacidad de que la gente pueda desarrollar su potencial, su visión, pueda generar sus propias fuentes de ingreso. Cuando no se le da autonomía a una región, es como al hijo que no le dan la mayoría de edad. Termina dependiendo siempre de sus padres limitados. Como el hijo bombril. Sí, queda limitado, no puede expresar. Imagínese usted, William,
que a usted no le hubieran dado la mayoría de edad en su casa. Pues, No hubiese podido estudiar, expresar, desarrollar su potencial. Ah. Ese es un principalísimo tema de Colombia. No es ético que esta nación siga consintiendo tanta Doctor desigualdad. Olimpo, pero ¿es un tema relacionado únicamente a lo económico o lo que usted propone de esa autonomía regional podría parecerse a una especie de federalismo? Miren, para mí la discusión sobre federalismo... ¿Le gusta el federalismo? Me encanta, pero para mí esa discusión se zanjó en la Constitución del año 91. El artículo 307 de la Constitución dice que Colombia será un estado de regiones, emulando el Estado autonómico español. Realmente se inspiró en eso, esa fue la discusión del año 91, pero se le ha mamado gallo desde el gobierno central, desde que se aprobó la Constitución. Ahora, la España franquista, que era centralizada, era una España pobre. La España de después de la Constitución del año 78, que ya es una España de autonomía regional y tenemos la comunidad autónoma, la región autónoma de Cataluña y la del País Vasco y la de Granada, solo para poner algunas regiones, son unas regiones pujantes que han hecho que ese país crezca. ¿Con qué? Con autonomías regionales sin que se fraccione la nación, pero también baja Europa, encuentra la región de la Toscana y la región, sí. Entonces yo digo, hombre, nosotros ya tomamos una decisión en la Constitución del 91. Tenemos que hacer que las regiones existan, entregarles el poder y los recursos que requieren para que echen para adelante. Darcy Quinn tiene pregunta aquí, acondicionamos con los audífonos ya. Es que aquí también aplicamos la descentralización. Exalcalde Héctor Olimpo, exgobernador Héctor Olimpo, porque aquí también nos descentralizamos y salimos desde todas partes en las regiones. Pero venga, el problema es que pasa lo mismo que con las regalías. Las regalías hubo que volver a redistribuirlas entre todas las regiones porque unas regiones eran más ricas que otras. Ese es el gran problema. Entonces aquí hay unas regiones que nos van a quedar muy poderosas, muy importantes. Yo le voy a poner, por ejemplo, Antioquia y toda esta zona, y vamos a tener unas regiones absolutamente pobres, con menos recursos, no sé, de pronto por ahí las del sur del país, Guainía, toda esta parte. No es equitativo. A ver, esto es como la mayoría de edad, nuevamente, y insisto, Darcy, gracias por la pregunta. Si en una casa hay 10 hijos, los 10 cumplen la mayoría de edad y salen a buscarse la vida, unos a estudiar, otros a trabajar, seguramente habrán 7 o 8 que les irá súper bien, habrán 3 que les irá regular, y entre los 7 o 8 que les va súper bien ayudan a los otros 3. ¿Sí? Es un sentido de familia. Habrá que crear un fondo de compensación regional. Tal, eso, figuras técnicas hay. Necesitamos es voluntad. Yo le digo, si yo me elijo presidente de Colombia el 7 de agosto del año 2026, voy a presentar 6 proyectos de ley al Congreso de la República para cumplir la Constitución del año 91. Créase la región autónoma del Caribe, créase la región autónoma de Antioquia y Eje Cafetero, créase la región autónoma del Pacífico, créase la región autónoma de los Santanderes, créase la región autónoma del centro de Colombia y créase la región autónoma de la Orinoquía y la Amazonía colombiana. Y hay que darles la posibilidad de que ellas hagan, de que logren construir polos de desarrollo regional que se relacionen con el mundo sin tener que pedirle permiso a todo el gobierno central, que desarrollen sus vocaciones. Por ejemplo, me vuelvo al ejemplo español o al ejemplo norteamericano, ¿sí? Las regiones autónomas de España toman sus decisiones en materia de turismo, sus incentivos, sus planes, la promoción del turismo ante el mundo. No, aquí todo es ante el gobierno central. Candidato, cuando uno lo escucha exponer, digamos, los puntos de las fortalezas regionales, que sin lugar a dudas ese es un camino para resolver tantos problemas, su departamento de Sucre, digamos, entonces es un capricho histórico. ¿Usted se lo devolvería a Bolívar o usted cree que ese fue de esos errores que hay que enmendar, particularmente su departamento? A ver, todas las naciones importantes tienen 4 niveles de gobierno. El nivel nacional, el nivel regional, el nivel subregional, que en este caso sería el departamental, y los ayuntamientos, las alcaldías o los municipios, en el caso de España. Nos falta el 4º nivel de gobierno, que es el gobierno regional. Yo sí creo que hay que distribuir 50 y 50 en competencias y recursos.
el 50% para el gobierno central, que es fortalecerlo, es quitarle tanta función y que se concentre en lo que tiene que concentrarse, en los temas macroeconómicos, en los temas de seguridad y convivencia. Pero no me contesta, yo le pregunté fue qué va a pasar con su departamento de Sucre. Que esa idea que usted habla... El otro 50% se distribuye en competencias y recursos entre los gobiernos municipales, departamentales y regionales. Cada quien atiende su nivel de competencia acorde a la vocación de su subregión o del territorio que domina. Por ejemplo, ya yo creo que la UME, la Unidad de Planeación Minero-Energética, debe regionalizarse. Debería crearse 6 UME, de tal manera que cada región pueda desarrollar su matriz energética. Eso debe manejarlo el Estado regional. Creo que los temas de turismo, de promoción del turismo, de las rutas de turismo, trascienden el municipio y el departamento. Deben ser de desarrollo regional. Hay hechos regionales que son supramunicipales y supradepartamentales que trascienden los municipios y los departamentos. De hecho, por eso hoy existen las regiones administrativas y de planificación, porque entendemos que Colombia tiene unos hechos regionales, por eso el sistema de regalía tiene unos OCAT regionales, porque hay unos hechos regionales en materia de infraestructura, en materia de turismo, en materia social, que funcionan mejor si se administran desde la visión supramunicipal y supradepartamental. No es ni debilitar los municipios ni los departamentos, es fortalecerlos, es quitarle competencias al gobierno nacional para entregárselas a los gobiernos regionales, que son quienes tienen que dedicarse a algunos de estos asuntos. Usted hace parte de una coalición de exgobernantes que han tenido este discurso como emblema, que es el de la participación de las regiones. Pero escuchándolo, que creo que todos coincidimos en que eso es muy importante, pues ustedes tienen muchas coherencias con el gobierno Petro. ¿Muchas qué? Coherencias. Okay. Porque, y le quiero preguntar por eso, ¿usted reconoce que el gobierno del presidente Petro fue el que hizo la reforma al Sistema General de Participaciones para entregarle justamente a las regiones del 25% al 39% de financiación en 12 años y que está sacando una ley de competencias? Porque eso que usted nos cuenta suena muy parecido a esa idea del gobierno. Es diferente. Venga, le cuento. Yo le cuento ya mi experiencia. Nosotros somos 40 y pico mandatarios que históricamente tomamos la decisión de liberar las regiones de Colombia. Escogimos 4 precandidatos: Aníbal Gaviria de Antioquia, Juan Guillermo Zuluaga del Meta, Juan Carlos Cárdenas de Bucaramanga y Héctor Olimpo Espinosa de Sucre. Y esperamos que uno de nosotros, el que mejor esté en diciembre, vaya a representarnos en la contienda a la presidencia de Colombia. Somos el único que va a llegar a la presidencia a quitarle poder a la presidencia para entregárselo a las regiones de Colombia. Yo tengo una experiencia muy desagradable con este gobierno. Me hice una ilusión, yo no voté con el presidente, pero yo estuve en su posición, era presidente de la Federación de Gobernadores en ese momento, y lo escuché hablar de las autonomías regionales en su discurso de posesión. ¿Sí? Y yo me hice una gran ilusión con eso. Nos sentamos todos los gobernadores, hicimos un inventario de proyectos para sacarlos adelante, una agenda de descentralización, y no pasó nada. Este gobierno desconoció a los alcaldes y gobernadores de Colombia y predicaba una cosa y hacía otra completamente distinta. Lo de la ley de competencia, eso fue una negociación de Juan Fernando Cristo para poder entrar al gobierno. Fue lo que le pidió a cambio para poder ayudarle a resolver problemas en su momento y lo sacó adelante. Yo no creo que eso esté entre las convicciones de este gobierno porque no actúa así. O pregunte si en esa zona bilateral de Venezuela, que querían hacer con Venezuela, que parece que se les dañó el pastel por lo que está pasando en estos días, pregunte a ver si consultaron a La Guajira o al Cesar o a Norte de Santander, para ponerle un ejemplo. Mire lo que está pasando con los gobernadores ahora y los proyectos de regalías con un decretico. Con un decretico cambian las realidades del territorio, cambian las realidades. Es una dictadura que hay en el gobierno del centro que todo lo absorbe y todo lo domina y nada lo consulta ni escucha las voces de las regiones. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con este modelo. Yo estoy convencido de una cosa, Santiago. El liderazgo que hoy tenemos nos entrega un país más violento, más dividido y más desigual. De hecho, más del 50% de los colombianos hoy están pensando en irse. El año pasado 400.000 colombianos pidiendo asilo. ¿Sí? Y eso es producto del modelo de liderazgo que tenemos, que no integra sino que divide, que pelea más que hacer, ¿sí? Y que no representa a todos los colombianos, solamente una parte. ¿Sí? Nosotros, si no cambiamos el modelo de liderazgo y el modelo de Estado que tenemos, no vamos a resolver el problema que tenemos. Créanme, miren, ¿dónde se siembra la coca en Colombia, que es el principal motor de la violencia? En la cáscara. Aquí está el Cauca, aquí está Nariño, aquí está el Valle, aquí está Norte de Santander, aquí está el Catatumbo. Aquí está, en la cáscara. Allá donde el Estado nunca llegó, allá se siembra la coca.
que es el principal motor de la violencia en Colombia, si nosotros no resolvemos esa brecha regional que hay en Colombia, este país no va a cambiar. País con tanto potencial, el único de Sudamérica, con 2 mares, con el eje Asia-Pacífico, con el eje Atlántico Norte, mirándose solamente hacia el ombligo. Mirándose solamente hacia el ombligo. Oiga, incluso, yo de pronto, ¿por qué Antioquia tiene que pedirle permiso al gobierno central para hacer sus carreteras? ¿Sí? O yo en Toluca hacer un muelle. ¿Sí? O por qué incluso Bogotá tiene que pedirle permiso al Estado central para hacer la avenida longitudinal de Occidente. Lo peor, ese modelo centralista que pretende controlarlo todo se ve reflejado de manera consciente e inconsciente en los modelos territoriales que hacemos. Por ejemplo, Bogotá, Distrito Capital. Las localidades no manejan ni el 20% del presupuesto, todo lo maneja el gobierno distrital. Entonces se vuelven macrogobiernos que se meten en todo y se les termina saliendo el territorio de las manos. Tenemos que ser capaces de equilibrar esa balanza, porque con la dictadura, repito, que tenemos en el gobierno central de Colombia, este país no va a cambiar. Yo le tengo una anécdota. Juan, me va a hacer una pregunta, disculpe, ahora le cuento la anécdota. No, le íbamos a dar paso a Patricia Pardo, que tiene una sección que hacemos a todos los candidatos, pero cuéntenos la anécdota. Vean, y mis cerramos abuelos, con doña Patricia. Mis abuelos y mis bisabuelos salían de mi pueblo de Cincé a Tolú a coger un bote para ir a Panamá a hacer vueltas. Panamá era nuestro departamento hermano, hace 100 años, 100 y pico de años. El muchachito de Panamá era igualito al muchachito de Cincelejo, de Montería, de Cartagena, igualito. Igualito. Mismo condición socioeconómica, mismo componente étnico, igualito. Hoy, 100 y pico de años después, el muchachito que vive en Panamá tiene 17.500 euros per cápita, mientras que vive en Cincelejo, Montería o Cartagena tiene 2.500. O sea, ya el muchachito no es el mismo muchachito. Yo le aseguro una cosa. Panamá tomó la decisión de irse de Colombia. El precursor de eso fue un señor nacido en Turbaco, apellido Amador, de familia cincelejana, primer presidente de la República Panameña. Si Panamá no toma esa decisión de tomar dominio sobre los hechos generadores de riqueza, su turismo, sus puertos, sus yacimientos, su canal, estuviera como nosotros. Si el canal de Panamá y los temas de Panamá los manejara el gobierno central de Colombia, estuviera igual. ¿Por qué cambiaron en 100 años? No habría canal. ¿Por qué cambiaron en 100 años o no habría canal? Hoy tenemos el proyecto de la Mojana paralizado, el proyecto del Canal del Dique paralizado, se perdieron los Juegos Panamericanos de Barranquilla. Solo voy a poner el ejemplo del Caribe, esa gran región agroindustrial que soñamos en los llanos, como aquel Mato Grosso brasilero frenado en el gobierno central. Todo. Cualquier gran iniciativa o gran proyecto muere en manos de un técnico exquisito del gobierno central. Y los alcaldes echen maleta aquí. ¿Sí? A lo único que le va bien son a los restaurantes de Bogotá, con esos pocos alcaldes viniendo aquí a comer toda la semana y a lagartearle a todos los ministros, de verdad. A los técnicos exquisitos. Mire. Es verdad. Mire, Juan, usted fue alcalde de pueblo pequeño como yo. Sí, así fue. Sí, y yo agradezco por cuando usted fue alcalde, se lo reconozco públicamente. Usted no sabía quién era yo, pero usted me atendía siempre. Que atiendan al alcalde de Bogotá y Medellín es más normal, pero Juan como ministro siempre me atendía. Y yo logré terminar la optimización del acueducto de mi pueblo gracias a su concurso. Usted ni se acuerda de eso. Claro que me acuerdo cuando llegaba el joven alcalde de Cincé, sí, jovencito. Entonces, nosotros, digamos, realmente yo tengo una grata experiencia con usted, pero es la excepción que confirma la regla. Porque en su caso usted había sido alcalde de pueblo y tenía esa sensibilidad. Pero vea el viacrucis que pasan esos señores aquí. Vienen aquí a que los manoseen, a que los extorsionen, a que les hagan de todo con ellos para poder sacar sus proyectos. En estos días estuve en Nueva Colón, Boyacá, que me invitaron. Capital frutícola de Boyacá. 2 puentes caídos, los más importantes de las veredas, no sé qué, se les pierde la cosecha. 2, 3 años sin hacer los puentes. Están esperando a que el Invías vaya y le resuelva un problema a un puente. Hombre, no puede ser, hombre. No puede ser. Este país no puede seguir así. A mí me da una risa, ya con esto termino esto para no extenderme más, que los grandes economistas de este país se inspiran en los Estados Unidos y nos cuentan, algunos con voz de gomelo y tal, no, Estados Unidos no sé qué y tal, pero no les gusta de verdad, Juan, el modelo de autonomías territoriales de los Estados Unidos. ¿Por qué? No sé. Si es uno de los secretos del desarrollo de la economía americana. Adelante, disculpa. La fuerza de las regiones. La fuerza de las regiones. Mire, la primera pregunta, estas son preguntas rápidas para respuestas cortas. Con el ejemplo de la mandarina y el tema de las regiones, ¿cuántas mandarinas se gasta al día?
Comencé con una, ya me estoy gastando como 10 ¿Y mandarinas se las diarias. come o las desperdicia? Las regalo generalmente cuando la gente me las recibe, si no me las como yo, que me encanta. Bueno, además de la mano, ¿qué es lo más zurdo que tiene? La pierna. Uy, soy un mocho para patear, pero total. Él, hay gente que no sabe, pero usted superó la tartamudez cuando niño. Un gran logro, ¿no? Que Sí. da cuenta de su talante. Esta es una respuesta corta. Incluso ¿Cuál fue la clave? la disciplina? Vean, mi papá incluso me hacía bullying de niño porque yo no le decía papi, sino papi, y él se reía de mí. Entonces, para mí me gustaba la política. Y yo en el colegio intentaba, pero no podía, me daba mucho miedo. Y cuando llegué a estudiar aquí a Bogotá, comencé a estudiar ingeniería civil aquí en la Javeriana. Y me aburrí mucho en ingeniería civil y me fui a estudiar al Rosario Derecho. Usted es y abogado del Rosario, del Rosario, con claro. especializaciones y maestrías. Tengo un par de especializaciones en el Rosario y una La maestría. respuesta es corta, ¿no? Entonces, pero bueno, Doctor Héctor Olimpo. y le cuento, yo en el Rosario me acuerdo de una clase de derecho probatorio. Nos pusieron un examen de cómo interpretar el libro del perfume con el tema del derecho penal y tal. Y el que se hiciera la mejor exposición lo exoneraban del examen final. Y yo con las ganas que tenía de irme para Cincelejo de vacaciones. Entonces, mis compañeras, una chica de aquí de Bogotá y una de Pasto, me dijeron, tú expones. Y a mí me dio de todo. Y me puse a rehabilitarme con disciplina. Era el examen final de... Y me acuerdo de esa exposición, fue la mejor exposición del curso. Me la aprendí como el Padre Nuestro de pe a pa. Ahí le perdí el miedo a hablar en público y empecé con disciplina. Ahí me metí en el movimiento de Juventudes Liberales, terminé coordinando, pero romper ese hielo fue clave Mire, en mi vida pública. Su pasión son los caballos. ¿En qué se parece la política y el mundo ecuestre? Hombre, que en la política hay dos tipos de personas. Unas que sirven para dirigir, como las riendas de los caballos, pero necesitan alguien que las dirija. Y unos que se dejan dirigir por quien realmente toma las decisiones con autonomía, o sea, quien coge las riendas de verdad. El verdadero líder de Colombia no puede tener a alguien que lo dirija. El verdadero líder de Colombia tiene que ser autónomo en llevar las riendas del país. Bueno, y tener capacidad de resumen, ¿no? Es importante en estas Los respuestas. costeños hablamos mucho, Y la echamos mucho última, cuento. usted conecta muy bien con el Caribe, de pronto con el centro incluso, pero ¿cómo conectar con el sur, el occidente y el oriente del país? Hombre, yo me he recorrido 5 veces Colombia, conozco las regiones y esto es con autenticidad. Es muy triste, a mí me da mucha tristeza ver cómo gente de las regiones pierde su acento, pierde su arraigo, pierde sus prácticas, su cultura, cuando se vienen al interior porque les metieron en la cabeza que es mejor ser de acá y tener modales y acento de acá. Yo esto es con autenticidad, con mucha autenticidad. Hay que conectar con autenticidad con las regiones. Su vecina casi paisana, Juli Javib, tiene una pregunta de Hola, cierre. Juli. Sí, doctor Héctor Olimpo. Si usted no llegara a ser el candidato escogido dentro de esta coalición, ¿a quién le gustaría ver como candidato? A uno de mis compañeros, me siento feliz con todos ellos porque tenemos unidad alrededor de las autonomías regionales y sé que van a luchar por esta causa. Aníbal Gaviria es un hombre muy decente, ha sido un hombre que ha sido un gran gobernador, un gran alcalde, un hombre probo. Juan Guillermo es un líder increíble, hizo una gran alcaldía, una gran gobernación, fue un gran ministro de Agricultura. Juan Carlos Cárdenas fue un gran dirigente empresarial y un buen alcalde de Bucaramanga. Yo me sentiría feliz Pero con uno, cualquiera de ¿cuál los sería? tres. No me pongan eso con mis compañeros porque Está muy yo quiero unida ser la yo. fuerza de las regiones para que no causemos allá heridas después en la fuerza de las regiones. Decimos, me gusta, don Juan, la gorrita, se parece a la de Donald Trump, ¿cierto? Es parecida a la de que dice Tiene como la Héctor misma fuente. Olimpo. cierto, es como el mismo tipo de letra, y Sí. rojo. Por lo menos Siempre el la ha mismo llevado color. puesta, siempre. la he llevado antes de Trump. Se lo Trump se copió de él. No, venga, les cuento. Esto es muy corto. Cuando fui a aspirar a la gobernación, me tomé fotos de todas las maneras, desde corbata, con camisa, con camiseta, con gorra, sin gorra. A mí me encanta la gorra, por el clima, me protege y tal. Y en mi casa mi papá y todos con gorra. Y me tomé una foto de gorra roja y un suéter. Y en los grupos focales de 27 fotos era la que más gustaba. La terminé seleccionando para la campaña de gobernación. Y en el transcurso de la campaña me volví el man de la gorrita. Y de ahí para adelante hasta me encarté con ella porque el grupo de comunicaciones no me dejaba quitármela. Y entonces se me volvió una característica, pero sí me han dicho los
lo de Trump, pero la uso desde el año 2019 en mi campaña de la gobernación y durante el gobierno. Se la copió Trump, claro. Claro, se la copió Trump. Yo creo que sí, yo creo que Oiga, leyó bueno, el Meridiano un día y la vio. yo quedé con una sola duda. Y es si el candidato sabe cuánto vale una mandarina o esas son de logística No, de la hay campaña. distintos. Por ejemplo, esta mandarina que compré me costó 300, 400 ¿Esa es pesos, pero arrayana? una que Está compré en la barata. mañana, Arrayana. que es como tamaño tangelo así, Arraya. me costó como 800, 900 pesos. Depende del tamaño. Es que la tangelo Y trae más qué dulce tan y no qué tan tiene elaborada pepa. Me sea. dejó el Y puesto depende de la oliendo mandarín. cáscara. 9:28, han escuchado ustedes al candidato Héctor Olimpo Espinosa. La regla de Tribuna RCN es muy sencilla. Nuestros periodistas preguntan lo que quieren, los candidatos contestan lo que quieren, para que ustedes puedan decidir con plena libertad. Es un aporte de la FM y de RCN a la democracia colombiana. 9:29.